El cuerpo fue encontrado encajado entre dos pinos, con las vísceras expuestas y colgando de las ramas secas como adornos grotescos. La cabeza había sido arrancada de cuajo. Las marcas en los huesos parecían mordidas, enormes, irregulares, imposibles de atribuir a un animal común. El sheriff no pudo evitar vomitar al verlo. Era la tercera muerte de aquel mes. Todo ocurría en las montañas cercanas a Asheville, Carolina del Norte, en una zona apartada, hundida entre bosques densos y silenciosos que parecían decididos a tragarse todo lo que se acercara demasiado. Los habitantes ya evitaban salir de noche. Los bares cerraban antes del atardecer. Nadie dejaba a sus perros afuera. Nadie caminaba solo por los caminos de tierra después de que la luz empezaba a apagarse. Mateo Herrera llegó antes del amanecer. En el maletero de su Dodge llevaba 2 escopetas, cuchillos de caza, trampas para osos y un frasco lleno de balas con punta de plata. El motor chirrió cuando estacionó frente al motel. Bajó del vehículo con los ojos hundidos, el rostro endurecido por la falta de sueño y los brazos cubiertos de viejas cicatrices. No preguntó dónde estaba su habitación. Ya lo sabía. Habitación 8. Ventana lateral. Reservada sin nombre y pagada por adelantado. En la recepción, la encargada lo observó en silencio. Era una mujer mayor, de piel oscura y expresión dura, acostumbrada a no preguntar más de lo necesario. No dijo nada. Solo deslizó la llave sobre el mostrador. La habitación olía a humedad, a polvo encerrado y a cigarrillos rancios. Mateo dejó la mochila contra la pared y se sentó en el borde de la cama, con el cuerpo tenso, como si esperara que algo golpeara la puerta en cualquier momento. El teléfono sonó. Lo levantó sin decir una palabra. Una voz ronca susurró al otro lado de la línea: 3 noches. Siempre con la luna creciente. Siempre en el bosque. Ahora viene la 4ª. La llamada se cortó. Mateo cerró los ojos. El corazón le golpeaba dentro del pecho, pero no era miedo. Era hambre de ajuste de cuentas. Él sabía lo que acechaba en esos bosques. Ya había sentido aquel olor antes. Reconocía la firma, brutalidad irracional, huellas imposibles, víctimas mutiladas sin un patrón humano, cuerpos abiertos como advertencias. A la mañana siguiente, Mateo fue a la oficina del sheriff. Haciéndose pasar por reportero de investigación, mostró unas credenciales falsas y dijo que estaba preparando un reportaje especial sobre ataques de animales en las montañas. El oficial que lo recibió, el ayudante Salcedo, estaba nervioso. Le temblaban ligeramente las manos mientras hablaba. Le mostró las fotografías sin mirarlas demasiado tiempo. No fue un oso, murmuró Mateo, observando lo que quedaba de un muchacho llamado Elías. La mitad del rostro del chico había sido arrancada, los brazos estaban cortados a la altura de los codos, y el torso aparecía abierto como si algo se lo hubiera comido vivo, empezando por las extremidades. Salcedo no dijo nada. Solo asintió, pálido. Mateo entendió lo que tenía que hacer. Esa misma tarde entró en el bosque mientras la luz del día todavía se filtraba débilmente entre los árboles. El cielo estaba cubierto y la vegetación era espesa. Las hojas mojadas amortiguaban sus pasos. Llevaba una escopeta de cañón corto, un cuchillo sujeto al muslo y la mirada fija en cada sombra, en cada tronco, en cada movimiento mínimo entre las ramas. La primera señal apareció a menos de 2 kilómetros, excremento con restos de tela humana y pequeñas astillas de hueso. Más adelante encontró marcas profundas en el tronco de un árbol, como si unas garras furiosas lo hubieran golpeado una y otra vez. Mateo tocó las hendiduras con los dedos. Eran recientes. Fue entonces cuando lo oyó. «Vienen». La voz débil salió de la maleza. Mateo apuntó la escopeta hacia el sonido. Encontró a un hombre desplomado entre las hierbas, con una pierna destrozada y el hueso sobresaliendo de la carne sucia. Tenía el rostro cubierto de sangre seca. En el brazo llevaba una pulsera de cuero con el nombre Benito grabado. Era un cazador local. «¿Qué te pasó?», preguntó Mateo. Los labios de Benito temblaron. «Me dejó vivo para traer a los demás».
No mata rápido. Se divierte. Mateo miró hacia atrás. Los sonidos del bosque habían desaparecido. No había pájaros. No había viento. No había insectos. Nada. Un chasquido surgió en algún punto detrás de él, una rama quebrándose bajo un peso enorme. Mateo se giró. Silencio. 2 pasos más. Una respiración pesada. Entonces un rugido estalló entre los árboles, gutural, profundo, imposible para cualquier garganta humana. La criatura se lanzó desde las sombras, alta, enorme, cubierta de pelaje oscuro, con las mandíbulas abiertas, los dientes manchados de rojo y los ojos amarillos clavados en Mateo con la concentración de un depredador entrenado. Mateo disparó. El tiro rozó el hombro de la criatura. La bestia gritó, con un sonido parecido al metal retorciéndose contra metal, pero no se detuvo. Mateo corrió. Los pulmones le ardían. Los latidos le golpeaban dentro de los oídos. Durante unos segundos, la vista se le nubló. Esquivó troncos gruesos y saltó sobre raíces retorcidas. La criatura estaba justo detrás de él. Sintió su aliento caliente y fétido rozándole la nuca. Se lanzó dentro de una estrecha abertura entre las rocas, oscura y apretada. Dentro, jadeó en busca de aire. El cuerpo le temblaba, pero mantuvo el arma preparada. El silencio lo rodeó como una presión. Intentó contener la respiración. Entonces llegaron los arañazos de unas garras contra la piedra. La bestia lo olfateaba, arrastrando lentamente las uñas por el techo de la cueva. Con cada segundo que pasaba, el miedo le reptaba por el estómago como un gusano. Luego el sonido desapareció. Mateo esperó 10 minutos antes de salir. Benito estaba muerto. Su pecho había sido abierto como si algo le hubiera clavado las garras desde afuera y luego hubiera tirado hacia adentro. Tenía los ojos muy abiertos, y unas marcas secas de lágrimas le surcaban las mejillas. Mateo se arrodilló junto a él, sacó de su abrigo un pequeño reloj de arena plateado y lo aplastó dentro del puño. Un bastardo más. Uno más en la cuenta. Después regresó hacia la carretera, porque la cacería apenas había comenzado. La noche siguiente, la zona de Asheville contuvo la respiración. En la esquina de Pine y Holloway, un hombre cerró su bar exactamente a las 6 y se persignó 3 veces antes de desaparecer en su camioneta. En el parque de casas rodantes, al borde del bosque, las familias permanecían agrupadas en silencio, con las cortinas cerradas y las escopetas al alcance de la mano. Ningún niño lloraba. Ningún televisor sonaba. Incluso los perros estaban callados, como si también sintieran que algo antiguo y cruel los observaba desde entre los árboles. Mateo estaba sentado en el borde de la cama del motel, sin camisa, limpiando sus armas a la luz de una vela. Su espalda era un mapa de viejas batallas, con tejido cicatricial extendido sobre la piel como extraños jeroglíficos. Se movía de manera metódica, engrasando el cañón, revisando los cartuchos y ajustando la mira. Sobre la mesa había una pequeña libreta abierta, llena de fechas, coordenadas, bocetos toscos de marcas de garras y dibujos de huellas. Rodeó una entrada con un círculo, Boiling Spring, Missouri. 4 muertos. Fase lunar, creciente. Patrón de garras, idéntico. Cerró la libreta, se puso de pie y se ajustó el arnés. 2 pistolas quedaron bajo sus brazos, el cuchillo en el muslo, la linterna en el pecho y el frasco de balas de plata en el bolsillo izquierdo. Salió al exterior. El cielo estaba cargado de nubes. La luna, aunque oculta, proyectaba un resplandor inquietante a través de los claros del cielo cubierto. El bosque esperaba como una bestia conteniendo la respiración. Mateo llegó a la oficina del sheriff poco antes de las 10. El ayudante Salcedo estaba solo en el escritorio, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos por la falta de sueño. ¿Vas a volver ahí?, preguntó, apenas por encima de un susurro. Mateo asintió. Encontré huellas. Se está moviendo hacia el noreste. Salcedo tragó saliva. Le hablé al sheriff de ti. Dijo que estás loco.
Mateo esbozó una sonrisa tenue. No se equivoca. Salcedo metió la mano bajo el mostrador y deslizó un mapa de campo maltratado sobre el escritorio. Varias anotaciones hechas a mano marcaban viejos caminos madereros, cabañas abandonadas y senderos de ciervos. Una zona tenía una X roja encima. Ahí es donde desaparecieron los Boy Scouts en el 92, dijo Salcedo. Los que nunca encontraron. Mateo estudió el mapa. Gracias. Se volvió para marcharse. Oye, lo llamó Salcedo. Si mueres ahí fuera, nadie va a ir a buscarte. Mateo se detuvo en la puerta. Si muero, lo sabrás. Porque después vendrá por todos ustedes. Luego desapareció en la noche. Los árboles formaban un laberinto de sombras. Mateo caminaba rápido, pero en silencio, con cada paso calculado. Pasó junto a viejos tocones podridos hasta convertirse en pulpa y escuchó el ulular lejano de un búho, pero nada más. Ni insectos. Ni el roce de criaturas pequeñas. Solo aquel silencio de depredador que conocía demasiado bien. Alrededor de medianoche, el viento cambió. Mateo se detuvo. El olor lo golpeó como un puñetazo, hierro, podredumbre y almizcle. Se agachó, con los ojos explorando la oscuridad. A lo lejos hubo un destello de movimiento. Apuntó con la linterna y alcanzó a ver, por un instante, una silueta encorvada, enorme, deslizándose entre los árboles con una velocidad imposible. Mateo no dudó. La persiguió. Las ramas le azotaban el rostro. Las raíces intentaban hacerlo tropezar, pero se movía como un hombre que se hubiera entrenado para eso desde el nacimiento. El terreno descendió en pendiente. Saltó sobre un arroyo, se agachó bajo un pino caído y se detuvo de golpe. Allí estaba la criatura, de pie sobre un montículo de piedras, de espaldas a él. Luego giró lentamente la cabeza. Mateo volvió a ver aquellos ojos, amarillos y ardientes, casi humanos. La criatura rugió y saltó. Él disparó 2 veces. El primer disparo alcanzó de nuevo el hombro de la bestia. La sangre salpicó. El segundo impactó contra el suelo cuando Mateo se lanzó hacia un lado. La criatura chocó contra el árbol donde él había estado un segundo antes, astillando el tronco como si fuera una rama seca. Mateo rodó por el suelo, cuchillo en mano, y lanzó un corte hacia arriba cuando la criatura se abalanzó sobre él. La hoja desgarró la carne. Una sangre negra y humeante brotó de la herida. La criatura gritó. Pelearon con dientes, garras, acero y aliento. Mateo recibió golpes brutales. Sus costillas crujieron. La sangre le llenó la boca. Pero siguió atacando, implacable y frío. El cuchillo se hundió de nuevo, esta vez en el vientre de la bestia. La criatura rugió de dolor y huyó, rompiendo el bosque a su paso con un estruendo parecido al trueno. Mateo cayó sobre una rodilla. La visión le nadaba. Escupió sangre sobre las hojas. El brazo izquierdo le colgaba inútil a un lado. Pero sonrió, porque la bestia sangraba. Podía ser herida. Nunca había estado tan cerca. Y ahora sabía que podía morir. Mateo despertó al amanecer, tendido sobre la cama del motel, con el cuerpo rígido y vendado con tiras arrancadas de su propia camisa. La habitación apestaba a sudor, sangre y aceite de armas. El dolor irradiaba desde sus costillas con cada respiración. Lo recibió con agrado. El dolor significaba que seguía vivo. Afuera, las calles estaban tranquilas. No era la paz de un pueblo seguro, sino el silencio de gente esperando que algo terrible pasara de largo. Mateo vertió whisky sobre la herida abierta en su costado, apretando los dientes hasta que la vista se le oscureció. Después ajustó el cinturón alrededor de su pecho, se ató las botas y tomó la libreta. Escribió, Noche 2. La herí. Hombro y abdomen. La plata no la mató. Debe de ser algo más antiguo. Algo más profundo. Luego dibujó el símbolo, una espiral rudimentaria rodeada de triángulos.
Era el mismo símbolo que había encontrado tallado en árboles cerca de otros ataques en Virginia Occidental, Montana e incluso Alaska. Cada vez, el patrón era el mismo. Siempre justo antes de una luna creciente. Siempre cerca de los bosques. Siempre después del olor a podredumbre. La criatura no era simplemente un oso mutado. Era antigua. Tal vez invocada. Tal vez maldita. Pero, sin duda, no estaba sola. Mateo salió de la habitación poco después del amanecer y se dirigió a la biblioteca local, un edificio gris con canaletas rotas y un letrero torcido. Dentro, el polvo flotaba en el aire como una niebla fina. La bibliotecaria, una mujer delgada, con grandes gafas y ojos atormentados, levantó la mirada al verlo entrar. «Necesito mapas», dijo Mateo. «Antiguos. De antes de los asentamientos. Y cualquier registro de desapariciones en la zona antes de 1900. Ella lo observó con atención. «Usted no es de por aquí, ¿verdad?» No, la mujer no preguntó nada más. Solo señaló hacia el fondo. Una hora después, Mateo estaba sentado rodeado de papeles amarillentos y libros de registro encuadernados en cuero quebradizo. Pasó página tras página, leyendo tinta desvaída, recortes frágiles de periódicos y diarios escritos a mano. Entonces lo encontró. Un diario fechado en 1843, escrito por el reverendo Andrés Hurtado. La página estaba manchada de tinta y de algo que se parecía demasiado a sangre vieja. Viene con la luna. Los niños desaparecen. Sus huesos regresan días después. Roídos. Enterré la mandíbula de mi propio hijo con el resto. Lo vi entre los árboles, alto como un oso, con rostro de hombre y ojos que brillaban en la oscuridad. Los nativos nos advirtieron, no cabéis donde yacen los antiguos. Pero construimos nuestra iglesia sobre las piedras de todos modos. Ahora no se irá. Mateo copió el pasaje en su libreta. Luego encontró otra entrada, fechada una semana después. Dijeron que su nombre era Custaka, pero esto no es un embaucador, ni un espíritu del que uno pueda reírse. Se alimenta, y ahora nos ha marcado. Mateo se levantó, con la libreta en la mano, y salió sin decir una palabra más. De vuelta en la oficina del sheriff, encontró a Salcedo dormido sobre el escritorio, con una mano apoyada en una escopeta. Mateo dejó caer la libreta frente a él. Ya ocurrió antes. Salcedo despertó parpadeando. ¿Qué es esto? Creen que solo son un pueblo con un problema de animales salvajes, dijo Mateo. Pero este lugar es más antiguo que sus mapas. Hay algo enterrado aquí. Algo que esa cosa está protegiendo, o algo de lo que intenta mantener alejados a los demás. Salcedo revisó las entradas, poniéndose más pálido con cada línea. Entonces, ¿qué demonios hacemos? Mateo cargó su arma. Vamos al lugar donde empezó. ¿Dónde? Esa iglesia. La que construyeron en 1842. Se quemó, ¿verdad? Salcedo asintió lentamente. Las ruinas siguen allí, pero nadie se acerca. Los lugareños dicen que el sitio está maldito. Es porque lo está. Mateo se volvió y salió, con el sonido de sus botas resonando contra el suelo. Afuera, las nubes volvieron a reunirse. La luna saldría en 12 horas. Esta vez, Mateo no iba a entrar al bosque para perseguir a la criatura. Iba a atraerla. Las ruinas de la iglesia se alzaban como el esqueleto de un dios olvidado. Solo quedaban los cimientos de piedra, medio cubiertos de musgo y enredaderas. Los restos carbonizados del campanario sobresalían hacia arriba, ennegrecidos y agrietados. Los árboles habían crecido alrededor del lugar, como si la propia naturaleza estuviera intentando borrar lo que una vez se había construido allí. Mateo llegó antes del atardecer. Salcedo lo acompañó, con el rifle en la mano y el sudor empapándole la camisa del uniforme, a pesar del aire fresco de la tarde. Sus ojos se movían constantemente hacia los árboles, como si esperara que alguno parpadeara. No debería estar aquí, murmuró.
Mateo se agachó y apartó hojas y tierra hasta que apareció la piedra desnuda. El mismo símbolo, la espiral y los triángulos, estaba tallado profundamente en los cimientos, más antiguo que el propio mortero. «Es un sello», dijo Mateo. «¿Como una prisión?», preguntó Salcedo. «No. Como una advertencia». Mateo abrió una pequeña bolsa negra y sacó varios objetos, una cadena de plata, un amuleto de hueso, un frasco de ceniza y un libro encuadernado en cuero sin título. Comenzó a dibujar un círculo en el suelo, vertiendo la ceniza con cuidado para cerrar el anillo. «¿Qué estás haciendo?», preguntó Salcedo. «Cebo». Salcedo dio un paso atrás. «Creí que íbamos a cazarlo». «Lo estamos cazando. Pero no en el bosque. Allí es fuerte. Esto iguala el terreno». El sol descendió detrás de los árboles. El bosque empezó a respirar de otra manera, más pesada, como si cada sombra se hubiera vuelto más espesa. Mateo terminó el círculo, colocó la cadena de plata en el centro y encendió 3 velas negras a su alrededor. Luego se sentó en el borde del escalón de piedra en ruinas, con la escopeta sobre las rodillas, y esperó. Salcedo permaneció detrás de él, con los nervios tensos y los dedos apretados alrededor del rifle. «¿Y si no viene?». «Vendrá». «¿Y si no podemos matarlo?». Mateo lo miró, con el rostro inexpresivo. «Entonces morimos. Pero al menos sabremos por qué estamos muriendo». El primer aullido llegó con la salida de la luna. No era el sonido de un lobo. Era más grave, más hambriento, un gemido profundo y húmedo, como algo exhalando muerte. Salcedo levantó el rifle. «Jesús». Los árboles crujieron. Las ramas se quebraron bajo un peso enorme. Luego llegó el silencio. Después, algo empezó a correr en círculos alrededor de ellos. «No rompas el círculo», advirtió Mateo. Salcedo se acercó un poco más a él. «¿Y si viene desde arriba?». «Entonces dispara». Una sombra borrosa se movió detrás de los árboles. Siguió un gruñido. Luego saltó desde la oscuridad como una pesadilla nacida de hueso y odio. Pero no atacó. Se detuvo justo antes del círculo de ceniza, con las patas armadas de garras patinando sobre la tierra. Siseó. El vapor se elevó donde su aliento tocaba el borde del sello. Mateo se puso de pie. Se miraron el uno al otro. La criatura era enorme, más alta que un hombre, de hombros anchos, con el cuerpo ondulando de músculos bajo el pelaje oscuro. Pero su rostro estaba mal. Mitad hombre, mitad bestia. La mandíbula demasiado ancha. Los labios retraídos sobre dientes afilados. Sus ojos ardían dorados, fijos en Mateo. Habló, pero no con palabras. No exactamente. Emitió un sonido que significaba, «te recuerdo». Mateo apretó la escopeta. «Yo también te recuerdo», susurró. Luego arrojó la cadena de plata dentro del círculo. La criatura rugió. Se lanzó hacia adelante. Salcedo disparó. El tiro alcanzó de nuevo el hombro de la bestia. La sangre salpicó, pero la cosa no se detuvo. Mateo cayó sobre una rodilla y disparó la escopeta a quemarropa cuando la bestia cruzó el sello. La ceniza explotó en un destello de fuego blanco. La criatura gritó, con un sonido de metal y asesinato, y rodó hacia atrás, humeando. Luego desapareció entre los árboles, por ahora. Salcedo bajó el rifle, respirando con dificultad. ¿Qué demonios fue eso? Mateo se levantó lentamente. No estaba listo. El sello la oyó, pero no la sostuvo. Está aprendiendo. ¿Aprendiendo qué? Mateo miró el círculo quemado. Que ya no estoy huyendo. Regresaron al pueblo justo antes del amanecer. Mateo no habló durante el viaje de vuelta. Miraba por la ventana, con la mandíbula apretada y las manos todavía manchadas de ceniza y sangre. Salcedo conducía con los dedos temblorosos, lanzando miradas a cada árbol y a cada sombra del camino. El motel estaba oscuro.
Sin luces. Sin señales de vida. El estacionamiento estaba vacío, excepto por un único cubo de basura volcado, con el contenido esparcido como si algo hubiera rebuscado en él. ¿Crees que nos siguió?, preguntó Salcedo. No, dijo Mateo. No sigue. Rodea. Mateo bajó de la camioneta, cojeando ligeramente. La herida del costado se había vuelto a abrir. No le importó. Estaba demasiado cerca para detenerse ahora. De vuelta en la habitación, vertió whisky sobre la lesión otra vez, gruñó por el dolor y la envolvió con gasa. Salcedo permanecía junto a la puerta, pálido y silencioso. ¿Cuántos?, preguntó finalmente. Mateo levantó la mirada. ¿Cuántos pueblos, cuántos muertos? Salcedo asintió. Dijiste que no es el único. Los ojos de Mateo se oscurecieron. He rastreado 4, quizá 5. Diferentes estados, pero las mismas señales. La misma fase lunar. El mismo patrón. El de aquí es más antiguo, más inteligente. Podría ser el primero. Salcedo se pasó una mano por el cabello. ¿Qué demonios es? Mateo no respondió de inmediato. Se sentó en la cama, sacó el diario encuadernado en cuero y lo abrió por una página marcada. Un antiguo grabado en madera ocupaba la hoja, una criatura con cuernos agazapada entre los árboles, rodeada de hombres muertos, con una luna llena colgando encima. Debajo, una inscripción en latín decía, Ex tenebris venit lupus antiquus, nec deus nec fera, sed vigil. Mateo tradujo en voz baja. De la oscuridad viene el lobo antiguo. Ni Dios, ni bestia, sino vigilante. Miró fijamente el dibujo. Los pueblos antiguos tenían historias. También los inuit. Incluso los nórdicos hablaban de algo parecido. No es solo un monstruo. Es una reliquia. Un resto. Algo de una época en la que los hombres todavía temían la noche por buenas razones. Salcedo apartó la mirada, conmocionado. Entonces, ¿cómo lo matamos? Mateo siguió mirando el dibujo. Todavía no lo sé. Descansaron brevemente hasta el mediodía, cuando el sol estaba en su punto más alto. Mateo soñó con fuego y dientes, con voces hablando en idiomas que ya nadie usaba. Cuando despertó, el corazón le martilleaba, y no podía recordar por qué. Volvió a reunir su equipo. Hay un lugar más que revisar, dijo. La mina original. Salcedo parpadeó. ¿Qué mina? Mateo tomó su libreta y señaló un pequeño círculo dibujado cerca de las ruinas de la iglesia. Una nota al lado decía, Mina Hollow Ridge. Sellada en 1901 tras 12 muertes. Todo atribuido a fugas de gas. Sin autopsias. Lo encontré cruzando datos con escrituras de tierras, dijo Mateo. El pueblo creció alrededor de ella. Enterraron el pozo después del último derrumbe, pero nadie investigó realmente los cuerpos. Nadie quiso hacerlo. ¿Crees que empezó allí?, preguntó Salcedo. Creo que ahí es donde duerme. Condujeron en silencio por viejas carreteras secundarias, levantando polvo detrás de los neumáticos. El bosque se volvió más espeso y el camino más estrecho. Finalmente estacionaron y recorrieron el último tramo a pie, atravesando maleza crecida. La entrada de la mina era una herida abierta en la montaña, parcialmente rellena de rocas y tablones, pero todavía lo bastante despejada para que un hombre pudiera deslizarse por ella. Mateo se arrodilló y estudió los bordes. No hay polvo. Hay arañazos en la roca. Algo la ha estado usando. Salcedo susurró, Jesucristo. Mateo sacó una bengala de su mochila, la encendió y le pasó otra a Salcedo. No tienes que venir. Salcedo dudó. Si no lo hago, siempre me quedaré con la duda. Se agacharon y entraron. El aire estaba estancado y espeso, cargado de olor a moho y hierro. Las bengalas proyectaban una luz roja y temblorosa sobre las paredes del túnel. Viejos rieles, oxidados por los años, recorrían el suelo.
Cada paso resonaba demasiado fuerte. Más adentro encontraron huesos. Decenas de ellos. De animales y humanos. Todos rotos. Todos roídos. Luego encontraron la cámara, una amplia caverna natural donde la mina había perforado algo más antiguo que la piedra. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, tallados en profundidad y rellenos de sangre seca. En el centro había un pozo, negro y sin fondo. Mateo se acercó al borde y dejó caer una piedra. No volvió ningún sonido. Se giró. Salcedo estaba mirando algo en la pared, una pintura hecha con ocre antiguo y carbón. Mostraba a un hombre transformándose, con el rostro alargándose y las extremidades creciendo. Debajo había otra espiral, esta vez con un nombre escrito en una escritura antigua. Mateo susurró, Calanuda y punto. La bengala parpadeó. Desde el pozo llegó un sonido. Una respiración. Luego un gruñido. El gruñido subió desde el fondo como una voz abriéndose paso a través de siglos, baja, antigua, húmeda de hambre. Mateo levantó la escopeta. Atrás. Ahora. Pero ya era demasiado tarde. Desde la oscuridad se abrieron dos ojos ámbar, brillando con una luz que no era reflejada, sino generada, como si algún fuego ardiera dentro de aquella cosa, más profundo que la carne o el hueso. El gruñido se convirtió en un rugido, más profundo y más fuerte que cualquier cosa que Mateo hubiera oído en su vida. La propia mina pareció estremecerse como respuesta. Salcedo retrocedió dando tumbos, casi dejando caer la bengala. ¿Qué es eso?, jadeó. Mateo no respondió. No pudo. La forma emergió. Primero llegaron las garras, arrastrándose por el borde del pozo. Luego los hombros. Pelaje como tierra empapada en aceite. Músculos palpitando bajo una piel estirada. Su cabeza raspó el techo. Un gruñido rodó desde su garganta, resonando por la cámara como una campanada fúnebre. Entonces habló. No con palabras. No con sonido. Habló en memoria. Mateo trastabilló. De pronto estaba en otro lugar. Un campo de batalla de sombras. El fuego lamiendo el cielo. Personas gritando en lenguas que él nunca había aprendido, pero que de algún modo entendía. Vio a la criatura alzándose sobre carretas en llamas, con bocas abiertas de terror, no solo matando, sino reclamando. La visión desapareció. Mateo cayó de rodillas, respirando con dificultad. Salcedo estaba gritando, retrocediendo contra la pared, con los ojos abiertos y desquiciados. La criatura salió por completo del pozo. No cargó contra ellos. Observó. Esperó. Mateo se puso de pie lentamente, con la voz áspera. ¿Por qué sigues aquí? La bestia inclinó la cabeza. Detrás de Mateo, el símbolo de la espiral brilló débilmente, palpitando como un corazón. Está atada, susurró Mateo. El pozo es una prisión. Las marcas son sellos, pero se están rompiendo. La criatura mostró los dientes. Entonces, por primera vez, habló con un sonido parecido a grava y trueno, pero moldeado en sílabas. Tú abriste. Mateo se quedó helado. No. Yo sellé la iglesia. Yo, pero entonces recordó la bengala, la ceniza, la cadena. Había activado el sello. Pero el fuego, el dolor y la fuerza que no habían debilitado a la criatura la habían despertado. Salcedo levantó el rifle. Dispárale ahora. Mateo gritó, no. Los sellos. Si la matamos aquí, va, demasiado tarde. Salcedo disparó. La bala impactó en el pecho de la criatura. Esta rugió, no de dolor, sino de rabia. La caverna tembló. Las piedras se agrietaron. De las paredes salieron sombras más pequeñas, criaturas parecidas a ratas, sin ojos, nacidas de la oscuridad. Mateo agarró a Salcedo y lo arrastró hacia el túnel. ¡Corre! Detrás de ellos, la criatura los persiguió,
con las garras rasgando la piedra y la boca abierta en un grito que destrozaba el aire de la mina como vidrio. El suelo se inclinó y empezó a derrumbarse. Los soportes de madera se astillaron. El polvo ahogó el pasaje. Mateo y Salcedo saltaron fuera de la entrada de la mina justo cuando ésta se desplomaba detrás de ellos. El rugido todavía resonaba. Luego llegó el silencio. Mateo quedó tendido en la tierra, tosiendo. Salcedo se sentó a su lado, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas. «La sellamos», dijo Salcedo. Mateo negó con la cabeza. No, miró la montaña. Un hilo de humo se elevaba débilmente entre las rocas. La despertamos. Aquella noche, el cielo sobre Asheville se volvió de un extraño tono rojo. No era la luna. Era el propio aire, contaminado y pesado, como si la tierra hubiera exhalado algo antiguo y equivocado. La gente se quedó dentro de sus casas sin que nadie se lo ordenara. Las cortinas estaban cerradas. Las luces apagadas. Incluso el viento parecía contener la respiración. En la oficina del sheriff reinaba el caos. Los teléfonos sonaban sin parar. Llegaban reportes de avistamientos de animales, mascotas desaparecidas, cercas destrozadas y sombras extrañas junto a las líneas de árboles. El sheriff Domínguez caminaba de un lado a otro, ladrando órdenes entre maldiciones. Cuando Mateo y Salcedo entraron cubiertos de polvo y sangre, Domínguez se volvió contra ellos como una serpiente enroscada. Se suponía que debías irte, espetó. Se suponía que ibas a dejarnos manejar esto. Mateo dejó caer el diario sobre el escritorio. No pueden manejar esto. Domínguez se burló, hasta que vio las páginas, la espiral, el pozo y el dibujo de la bestia. ¿Qué demonios es esto? Salcedo dio un paso adelante, con la voz temblorosa, pero firme. Lo vimos, sheriff. Hay algo en esa montaña. No es un oso. No es nada natural. Domínguez los miró a los dos, luego observó el mapa en la pared. El sitio de la mina estaba rodeado en rojo. Entonces, ¿cuál es el plan? Mateo miró alrededor de la oficina. Evacúen las zonas periféricas. Alejen a la gente del bosque. Cualquiera que tenga ganado, armas o niños, sáquenlo de ahí esta noche. Eso es medio condado, dijo Domínguez. Entonces será mejor que empiece ahora. Domínguez dudó, pero luego asintió. ¿Y tú? Mateo cargó la escopeta y revisó las balas de plata. Termino lo que empecé. Una hora después, el bosque estaba vivo. No con vida, sino con movimiento. Formas danzaban más allá de la luz de las antorchas. Ojos brillaban desde las copas de los árboles. No había pasos. No había gruñidos. Solo el sonido de cosas observando y esperando. Mateo estaba de pie al borde del bosque, enfrentándolo como un hombre frente al mar. Salcedo permanecía a su lado. ¿De verdad crees que puede morir?, preguntó Salcedo. Mateo no respondió de inmediato. Todo muere, dijo al fin. Incluso los dioses. Solo tardan más. Sacó un paño del bolsillo de su abrigo. Dentro había un pedazo de obsidiana grabado con runas, frío como el hielo a pesar del calor del aire. ¿Qué es eso?, preguntó Salcedo. Lo que usaron para atraparla la primera vez. Mateo lo guardó dentro de su chaqueta. Necesito atraerla, y necesito que tú te quedes aquí. Salcedo lo miró fijamente. No voy a dejarte. No te estoy pidiendo que me sigas, dijo Mateo. Te estoy pidiendo que vivas. Entonces Mateo entró en el bosque. Avanzó rápido entre viejos tocones, senderos de ciervos y lugares donde los árboles crecían demasiado juntos. La espiral grabada en su memoria lo guiaba. El olor de la bestia, piedra mojada, hierro y sangre vieja, era ahora más fuerte. El bosque palpitaba con él. En el corazón de un claro, Mateo se detuvo, sacó la piedra rúnica de su abrigo y la sostuvo en alto. Vamos, bastardo, ¿me quieres? Estoy aquí.
Al principio no hubo respuesta. Luego los árboles se inclinaron, no por el viento, sino por presión. Algo grande estaba cerca. Un rugido partió el aire. La criatura salió, más grande que nunca, con las heridas curadas y los ojos ardiendo con un odio consciente. Mateo no se inmutó. Arrojó la obsidiana al suelo entre ambos. La piedra se quebró. Un anillo de llamas surgió de inmediato, frío, azul y antinatural. La bestia aulló de furia. Mateo dio un paso adelante dentro del anillo, con el cuchillo desenvainado. ¿Recuerdas lo que hice en Montana y en Nome? Sangraste, ¿verdad? La criatura lo rodeó, flexionando sus enormes extremidades, con los labios retraídos sobre los dientes. Mateo mostró los suyos. Esta noche caes. La bestia se lanzó. El acero se encontró con la garra. El hombre se encontró con el monstruo. Y el bosque, antiguo y silencioso, observó cómo comenzaba el ajuste de cuentas. El impacto le sacó el aire de los pulmones a Mateo. Garra contra acero. Diente contra hueso. El peso del monstruo chocó contra él como un tren fuera de control, y ambos rodaron a través del anillo de fuego azul, atrapados en la violencia. El círculo rúnico chisporroteó y parpadeó bajo la fuerza de la lucha, pero resistió. Mateo rodó, con el cuchillo en una mano y la escopeta en la otra, mientras su cuerpo gritaba por heridas viejas y nuevas. La criatura era más rápida ahora. Más inteligente. Esquivó la hoja, apartó la escopeta de un golpe y hundió las garras en el hombro de Mateo. Mateo gritó. La sangre salpicó, pero aún así clavó el cuchillo. La hoja con borde de plata encontró su objetivo entre las costillas de la bestia, directa al pecho. La criatura retrocedió, bramando. Sangre negra brotó de la herida, chisporroteando al tocar las llamas azules. Mateo logró ponerse de pie, jadeando, con el fragmento de obsidiana en la mano, ahora brillando y palpitando al ritmo del anillo de fuego. La bestia lo rodeaba, cojeando y gruñendo. «Sangras», susurró Mateo. «Siempre sangras». Pero esta vez la criatura no atacó. Se quedó quieta, y entonces cambió. Los huesos crujieron. El pelaje se desprendió. Los músculos se desplazaron. El hocico se retrajo. Frente a Mateo surgió algo peor que una bestia, un hombre, o lo que alguna vez había sido un hombre. Estaba desnudo, con los ojos todavía brillando, la piel demasiado estirada sobre una estructura demasiado delgada y una boca que se abría mucho más de lo que debía. Pero habló. «No sabes contra qué estás luchando». Mateo levantó el fragmento de obsidiana. «No me importa». La figura sonrió, con los labios negros de sangre antigua. «Este mundo se alimentaba del miedo mucho antes de que nacieras. No estoy solo. Nunca estuve solo». Mateo dudó. El fuego se debilitó. Voces se alzaron desde los árboles. No eran palabras, sino cánticos, suaves, rítmicos, familiares. La espiral volvió a brillar, esta vez no en el suelo, sino en el cielo, donde las nubes se retorcían alrededor de ella como tinta derramada en agua. Mateo giró lentamente. Formas entraron en el claro. Figuras altas y delgadas, envueltas en corteza, pelaje y sombra, con los ojos ardiendo. Decenas. Cientos. Todas observando. De pronto, la voz de Salcedo gritó desde el borde del bosque. «Mateo». Mateo se giró justo a tiempo para ver a Salcedo arrojar algo entre los árboles. El diario. Cayó a los pies de Mateo, abierto, mientras el viento pasaba sus páginas con violencia. Las runas. El sello. La oración. Mateo cayó sobre una rodilla, agarró las páginas y leyó en voz alta, no solo como palabras, sino como una invocación. Su voz se quebraba, áspera por el dolor, pero él creía, y eso era lo que importaba. Las llamas azules se elevaron con fuerza, envolviendo el anillo en un vórtice de fuego frío. La criatura gritó. Los otros observaron.
Mateo clavó el fragmento de obsidiana en la tierra, justo en el corazón del sigilo. El fuego explotó hacia afuera. Un sonido como trueno bajo el agua recorrió el claro. La criatura se desplomó, con el cuerpo convulsionándose y ardiendo desde dentro. Las figuras del bosque se apagaron una a una, como estrellas moribundas. Mateo cayó de espaldas. El claro quedó oscuro y silencioso. Cuando despertó, era de mañana. Los pájaros cantaban. El cielo estaba despejado. Estaba tendido en la hierba, cubierto de ceniza. La espiral había quedado quemada en el suelo a su lado. Muerta ahora. Fría. Salcedo estaba sentado cerca, con un brazo en cabestrillo, observándolo. ¿Funcionó?, preguntó Mateo. Salcedo asintió lentamente. Creo que sí. Lo que fuera, se ha ido. La montaña dejó de temblar. El bosque está tranquilo. Mateo se incorporó con un gruñido. Tranquilo no significa seguro. Salcedo suspiró. ¿Alguna vez vas a dejar de perseguir estas cosas? Mateo miró hacia el horizonte. Cuando no quede nada que perseguir. Salcedo le entregó un termo de café negro. Entonces va a pasar mucho tiempo. Mateo bebió un sorbo, se puso de pie y se colgó la escopeta a la espalda. Entonces será mejor que me ponga en marcha. Y, sin decir una palabra más, caminó por el sendero hacia el sol de la mañana. Detrás de él, el bosque observaba, pero no lo siguió. No esta vez. Todavía no.